Todo lo que existe en esta vida tiene un propósito. Un micrófono tiene un propósito, una taza tiene un propósito, el móvil tiene un propósito, las lámparas tienen un propósito, la mesa tiene un propósito. Y bueno, está claro que si todo lo que existe tiene un propósito, pues también tú y nosotros Tenemos un propósito. tenemos un propósito, ¿sí? Bienvenidos a un podcast más de... Ministros con el mismo corazón. El propósito de este podcast es que tú y yo aprendamos a amar como Jesús nos enseñó, a amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos, y ese es el propósito de este podcast, ¿sí? Y nuestro propósito, pues es que todo aquello que por gracia han puesto en nosotros, ¿sí? Algunas cosas las ha puesto el Espíritu Santo, otras cosas las ha puesto la lectura que hacemos todos los días de la palabra, otras cosas las han depositado en nosotros pastores que Dios ha usado para impartir a nuestras vidas. Entonces, todo lo que por gracia hemos recibido, el Ujú. propósito nuestro es que por gracia también Claro. lo vamos a dar a todos ustedes que escuchan este podcast. Sí, así que bienvenidos a un podcast más y Bienvenidos. estamos hablando de qué, Propósito. qué preguntas me haría Jesús si Ujú. me encontrara con él frente a frente, ¿sí? Hoy en el 2024, así como cuando Jesús se encontró con Pedro, cuando Jesús se encontró con cada uno de sus discípulos. De hecho, hubo uno que le dijo, de verdad me amas, de verdad me amas. Sí, sí, te amo, te amo. Apacienta mis ovejas, ¿sí? Entonces, desde el inicio hemos visto que el propósito que Jesús le modeló con su forma de vivir a sus discípulos fue apacentar, ¿sí? Cuidar de otros. Cuidar de otras personas mientras ellos tienen el fundamento correcto en su corazón para ya no ser bebés espirituales, ¿sí? Entonces, la pregunta que Jesús me haría hoy, como le hizo a sus discípulos, ¿estás apacentando Ujú. mis ovejas? ¿Estás cuidando a las personas que he añadido a tu ministerio, a tu grupo de amistad, a tu discipulado, a tu iglesia? ¿Estás apacentando, estás cuidando de ellas? Y eso podría traducirse en me estás amando. Exacto. Dice que la manera en que le amamos a Él es Ujú. cuando nosotros hacemos algo por alguien, ¿sí? Ujú. Por eso es que en la Biblia se mencionan mil y una formas de Que todo lo servir. que hicimos por los demás lo hicimos por él, dice la Biblia también. Exacto. Cada vez que servimos, cada vez que ayudamos a alguien, estamos cumpliendo el propósito de amar a Dios, ¿sí? Ujú. ¿Cómo? Amando a la gente, cuidando a la gente, sirviendo a la gente. Entonces, ¿cómo fue que te introduciste tú, mi amor, a dejar de vivir para tus propósitos y empezaste a vivir para los propósitos de Dios? Pues me acuerdo del momento en el que me lo preguntaron. Yo era muy jovencita, tenía 21 años, creo, y estaba en una reunión y pues yo ya había vivido mi vida a mi manera, para mis propósitos, pero realmente no era consciente de que mi vida tenía un propósito. Yo sabía que había algo en mí que me decía que había algo más, que había algo especial en mi vida y que yo no era cualquier persona, había como una voz siempre ahí, pero era muy bajita esa voz. Entonces a veces no me acordaba de escucharla. Y un día en una reunión de jóvenes, creo que era, el pastor preguntó, ¿quién quiere vivir el propósito de Dios? Y pues yo no me lo pensé, levanté la mano enseguida porque yo estaba harta de vivir a mi manera porque por más que me esforzaba, no me estaba funcionando. Y ya yo había probado mi manera y ya no quería mi manera. Y dije, no, quiero hacer las cosas a la manera de Dios y pues a donde me lleve eso, que me lleve.
Muy bien, pues entonces ahí vemos que hay dos formas de vivir, ¿sí? Cuando yo vivo para mis propósitos, Ujú. tal vez estoy viviendo alegrías temporales. Sí, y eso es otra cosa que ahora me viene justo a la mente, que puede que no te pase como a mí me pasó, que yo sentía ese vacío, ¿no? Porque había vivido mal, había mal vivido a Ujú. mi manera. Incluso dentro de la iglesia hubo un momento en el que pues a nosotros nos enseñan a ponernos metas con Dios, metas de fe. Y yo, nada más llegar a la iglesia, me enseñaron cómo rellenar mi cuaderno de metas. Y eso es algo bueno. ¿Qué pasó? Que yo empecé a hacer mis metas, pero llegó un momento en que yo empecé a sentir un vacío porque ya mi enfoque no estaba siendo el Señor, estaban siendo mis metas. Ya, podemos caer en el error de hacer de las metas un propósito. Exacto. Entonces era como usar a Dios para mis propósitos. Ya, Y ahí sí, las metas se iban cumpliendo, pero yo seguía sintiendo un vacío, aún siendo hija de Dios, aún teniendo a Dios en mi vida, pero yo no estaba disfrutando. disfrutando porque no estaba conociéndolo a Él, estaba usándolo. Mm, ¿Mm? Muy bien, entonces me gusta eso, ¿sí? En algún momento de nuestras vidas podemos caer en la tentación de querer usar a Dios para cumplir nuestros propósitos, como usamos este micrófono, como usamos este ordenador, Ujú, como usamos el móvil, pues siempre los usamos nosotros a ellos para cumplir algo que nosotros queremos, ¿sí? ujú, Pero la pregunta, ¿en qué momento se nos revela dejar de usar, así como usamos las cosas para nuestros propósitos? ¿En qué momento se nos revela dejar de usar a Dios para cumplir nuestros deseos, nuestros propósitos? Y empezamos a decirle al Señor, Señor, yo no quiero usarte a ti para cumplir mis propósitos, sino que quiero que me uses a mí ujú. para cumplir tus propósitos. Yo creo que eso cambia en el momento en que a mí se me revela o que yo capto esta verdad, y es que sus planes, su agenda, su propósito para mi vida es bueno para mí. Ujú, Es algo que me va a gustar, es algo que incluye adentro en el paquete todo lo que a mí me gusta, todo lo que a mí me apasiona, porque él mismo se encargó de poner esas cosas en mí cuando me creó. Lo que me gusta porque él lo puso cuando me creó. Lo que me apasiona porque él hizo que me apasionara, porque está todo creado en mí para ese propósito que Él tiene para mí. Entonces, cuando yo dejo de tener miedo y realmente entiendo que soy amado y que fui creado por Él para un propósito en el que están incluidas todas esas cosas que me gustan y que ese propósito es mucho más grande que mis mejores sueños para mí, mucho más grande que mi propio propósito para mí, ahí es donde yo puedo descansar y rendir mis planes a Dios. Antes no, ok. porque si no voy a estar queriendo forcejear con Dios y querer retener algo que pues sí Él me lo dio, pero para un propósito mayor, que me va realmente a satisfacer. Me hiciste acordarme de cuando decidiste que no ibas a aprender a conducir. ¿Por qué? Porque cuando alguien te preguntó, pero ¿y por qué no aprende a conducir? Tú le dijiste, pero si ya tengo un esposo y él conduce y él lo hace bien, pues ¿para qué ¿Para qué? necesito yo? Y tú dijiste, no, que él lleve el coche. Entonces, algo así sería lo que se nos revela de parte de Dios, ¿sí? Si Él tiene mejores planes para Total. mí, ¿para qué voy a inventar yo Sí, planes diferentes a los que Él ya tiene sí. para mi vida desde antes que yo naciera? Dice que Él ya nos había Mm, hecho para hacer buenas obras mientras estemos acá. ujú. Entonces me hace creer en eso, sí, que hasta que yo no descanso, tú sabes conducir, conduce tú, lleva el volante tú, Sí. encárgate tú y tú disfrutas del viaje, disfrutas del camino, pues lo mismo pasa cuando le decimos al Señor, Señor, yo Mm, sé que tus planes son mucho mejores que los míos, mm. yo sé que tus propósitos para mi vida son mucho más grandes, más altos Sí. que los míos, así que voy a disfrutar, trabajar para tus propósitos. Ujú. Quiero disfrutar esta vida y no solo disfrutar hasta que vivamos en la eternidad. Y mientras viva acá, pues quiero ser útil para Sí. seguir haciendo tu voluntad con los dones, con los talentos que me diste. Voy a ser un hacedor.
de tu palabra y voy a hacer aquello que nos mandaste a hacer a todos los que somos tus hijos, a todos los que somos tus discípulos. Ujú. Voy a hacer el gran mandamiento de amarte a ti sobre todas las cosas, voy a cumplir el propósito de amar al prójimo como a mí mismo y voy a cumplir el otro propósito que tú le diste a los discípulos a través de Jesús y les dijiste que vayan y que hagan discípulos de todas las naciones y que Ujú. lleven el evangelio a todo lugar. Entonces, mientras yo tenga claro que esos son los principales propósitos, amar a Dios, amar al prójimo, Ir a ser ir y discípulo. hacer discípulos y enviar, plantar líderes en cada nación del mundo, pues yo entiendo que si yo estoy haciendo tus propósitos, Ujú. se van a empezar a cumplir todos los propósitos que tú tienes para mi vida. Y bueno, ahora que dijiste amar a Dios, amar a mi prójimo, y me encantó algo que escuchamos esta semana, que decía, si el uno es amar a Dios y el 2 es amar al prójimo, el 1.5, o Es sea, amarme a mí es mismo. amarme a mí mismo. Yo no puedo amar a otro sin pasar por aquí en medio, que es amarme a mí mismo. Entonces, cuando yo me amo a mí mismo, yo voy a entender que Dios tiene algo mejor para mí de lo que yo tengo. Y si yo me amo, pues voy a cuidarme yo mismo para poder vivir eso, ¿sí? No me voy a conformar con menos. Y hay dos cosas que creo que son muy importantes en este sentido. Hay un versículo que a mí me encanta que dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Y si vamos a profundizar un poquito, yo te animo a que profundices un poquito más en ese versículo. Dice, deleítate en el Señor. Cuando yo me deleito en el Señor, empiezo a disfrutar de conocerle más. Yo me voy a dar cuenta, uno, de que hay deseos que simplemente eran míos y que realmente no tienen trascendencia. Dos, de que, bueno, hay caprichos que Dios me va a querer cumplir, ¿sí? Porque me ama. Pero tres, hay cosas que están en mi corazón y es lo que decía antes, que Dios las va a cumplir, pero mucho más allá de lo que yo me imaginaba. Entonces, muchas veces Dios me va a cambiar la agenda, ¿sí? Yo recuerdo una vez que una persona me impartió algo y esas palabras me quedaron a mí grabadas, me abrazó y me dijo, vas a empezar a soñar con cosas que no estaban en tu agenda. Y pasaron unos años y eso fue lo que pasó. Yo empecé a soñar mucho más grande de lo que estaba soñando. Y esa es una de las cosas que va a pasar cuando tú te empiezas a deleitar en tu relación con Dios, que tú empiezas a soñar cosas más grandes, empiezas a ver cosas más grandes para tu futuro, empiezas a imaginarte cosas más grandes para tu vida, porque ya no tiene que ver solo contigo, ¿sí? Y eso es algo que va a pasar cuando tú lo empiezas a conocer a Él, que Él va a empezar a forjar ese carácter y va a empezar a mostrarte que algunos sueños eran egoístas y cuando los sueños son egoístas se quedan muy chiquitos porque solo te afectan a ti y al final son sueños que te van a llenar 5 minutos. A los 5 minutos de que se haya cumplido, otra vez te vas a sentir vacío. Pero si es un sueño que es el sueño que Él te quiere dar, que va a afectar a todo tu entorno, va a ser un sueño que va a tener trascendencia y que ese gozo nunca se te va a ir, porque son vidas cambiadas a través de ese sueño que estaba en tu corazón. Y otra cosa que quería hablar es el tema de los tiempos, porque a veces pensamos, no, porque Dios no quiere cumplirme esto, no, simplemente que la cronología que nosotros tenemos muchas veces es muy diferente a la que Dios tiene, ¿sí? Y Dios no le interesa solamente que se cumpla ese sueño, sino en quién te estás convirtiendo en todo ese proceso para que se cumpla el sueño. ¿Por qué? Porque si te da el sueño y tu carácter no está preparado con la misma que te lo dio, tú mismo lo pierdes por tu falta de carácter. Sí, es como darle, yo escuché, bueno, leí hace un tiempito una historia, ¿no? De un niño que pidió una pistola de juguete por Navidad y pidió una moto de estas para jugar. Y resulta que por Navidad se encuentra con una metralleta de verdad y con una moto de verdad. Imagínense qué le va a pasar a ese niño de 5 años. Ya. Si le das una metralleta de verdad y le das una moto de verdad, se mata. Ujú. Entonces, Dios no está viendo solo el deseo, Dios está viendo en quién te tienes que convertir, en quién te tienes que forjar en cuanto a carácter, para que cuando te lo dé lo sepas manejar.
Y ahí donde nos convertimos en buenos administradores de la multiforme gracia Exactamente. de Dios. Entonces, si tú estás en la mano de Dios, si tú has dicho, bueno, Señor, yo te entrego mis planes, quiero tu propósito, quiero vivir tus planes para mí, tus propósitos para mí, tu voluntad para mí, aprende a descansar, porque hay muchas cosas que no se van a dar en el tiempo que tú esperabas, ¿sí? Pero no es para que te condenes, es para que preguntes, Espíritu Santo, ¿cómo van los tiempos? ¿Soy yo el que está impaciente? ¿Soy yo el que lo quiero ya? ¿O sí se tendría que haber dado ya y no se está dando por algo que yo no he visto o no he hecho? ¿O realmente tú tienes otros tiempos para mí y por alguna razón superior a mi entendimiento, porque tú ves más allá de lo que yo estoy viendo? Yo veo esta pared que está delante nuestro, ¿verdad? Pero Dios está viendo lo que hay detrás de la pared. Entonces, esa es mi confianza, que yo a lo mejor no estoy viendo por qué no se da esto, pero Él sí está viendo por qué. Y a la larga es algo que siempre va a ser mejor para mí porque Él es un papá que me ama. Yo recuerdo en Barcelona, muchos años yo oraba por un piso, así como el que vivimos ahora. ¿Sí? Yo tenía hasta fotos en mi cuaderno de cómo quería los sofás, los muebles, las paredes, todo. Y yo estuve mucho tiempo orando por eso. Y declaraba y oraba y tenía 1000 versículos ahí en mi Eso con mi cuaderno. esposo. Sí, con eso. Y hasta sembraba específicamente a personas que habían tenido ese resultado porque yo quería el mismo resultado, ¿no? Y sembraba en esas personas. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no se da este resultado? Yo soy diezmadora, soy ofrendadora, te estoy sirviendo, quiero hacer las cosas a tu manera, estoy buscando tu reino primero, estoy cumpliendo todos los requisitos, ¿no? Digamos, en lo natural, en cuanto a lo que a mí me compete hacer. ¿Por qué no se está dando? Y por un momento casi me ofendo con Dios, porque había pasado mucho tiempo, yo necesitaba una vivienda estable. Y no. Y lo único que recibía de Dios era, tranquila. Solo me decía, tranquilo. Y por un tiempo como que quise tirar la toalla, ¿no? De, esto nunca se va a dar. Pero algo me decía, no, tranquilo. ¿Qué hubiera pasado? Nosotros en el 2019 nos mudamos a Tarragona y resulta que Dios quería que plantáramos una iglesia en Tarragona, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado atada a una casa en Barcelona? Eso hubiera sido un tropiezo grande para mí de moverme de ciudad a hacer el plan de Dios. Eso, una casa me hubiera apartado del plan de Dios para mi vida, Ya. porque yo me hubiera agarrado a que esa casa era mía. Mm. Y no te hubieras ido a vivir a Exacto. otro sitio. Y ahora Dios me ha dado varias casas que me gustan. Pero imagínense si yo me hubiera aferrado a mis tiempos de que esa casa se manifestara. Entonces yo entregué, dije, bueno, yo no sé por qué nos está dando esto, pero confío en que en el tiempo que tú quieras se va a dar, porque tú ya sabes cuáles son los deseos de mi corazón. Y literal, yo entré en esta casa y dije, wow, o sea, es como que me hubieran sacado de mi mente cada mueble, cada decoración, o sea, hasta el más mínimo detalle. Y así de lindo es Dios. Es un ejemplo, Nana. Ahora habla tú que yo ya hablé mucho. No, 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 me encanta porque lo mismo pasó conmigo en Guatemala, pues, y yo, bueno, yo sí ya estaba arraigado a Guatemala, yo ya tenía casa, yo Mm, tenía una iglesia, tenía un ministerio, tenía mi familia y todo, y yo creo que hubo mucha gente que me criticó de soltar todo eso mm, y soltarlo sin tener claro qué era lo que iba a pasar aquí en España. ujú, Y claro, cuando ya me caso contigo, empezamos a vivir acá en Tarragona, nos tocó empezar de cero, viviendo en la casa de alguien más, adaptándonos a como alguien más decía que había que vivir y todo. Entonces, claro, parecía como que yo había perdido ujú, con ese movimiento, ¿sí? Porque mis planes, mis propósitos en Guatemala sí se estaban cumpliendo, pero aquí en España aparentemente mm, no tenía todo lo que podía ofrecerle yo a una familia allá, no lo tenía casi. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios nos proveyó de cada cosa, cada detalle que yo tuve en Guatemala. Él me demostró como en su generosidad, en su gracia, en su favor,
Él nos fue dando una a una de esas cosas aquí Ujú, en España y levantándonos desde cero y cómo es que Él ha respaldado cada cosa que hemos hecho siempre que le hemos buscado a Él primeramente. ¿Sí? Entonces, ujú. ahí hay dos escenarios que espero que te sirvan a ti. Y Y, algo que te puede dar confianza, si quieres buscar versículos en la Biblia que hablan de eso, en Crónicas creo que es, dice, de los hijos de Isaacar, 200 hombres entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer. Y eso es algo que yo oro desde hace muchísimos años y declaro que yo soy una persona entendida en los tiempos y que en cada temporada yo sé lo que tengo que hacer. Tú tienes que preguntarle al Espíritu Santo, para eso está Él, para ayudarnos. Si algo no se está dando, si algo no está fluyendo y tú estás en el propósito de Dios metido, pregúntale, Señor, ¿de qué es este tiempo? Porque Él dice en su palabra en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿sí? Y hay un versículo que a mí me encanta, que lo usé mucho y lo sigo usando. Cuando justo en esos momentos donde yo sabía que había una promesa en mi corazón de parte de Dios y no veía nada, y yo siempre que venía la duda a mi mente, yo decía, en ti confío, en tu mano están mis tiempos. En ti confío, en tus manos están mis tiempos. ¿Sí? muy bien. Nuestros tiempos para todo están en su mano cuando nosotros decidimos vivir su propósito. Cuando yo decido vivir mi propósito, ay sí, agárrate tú solo. Y probablemente esa sea la mayor lección, o no sé, como le quiera llamar, eh, eso sea lo más importante de este episodio, ¿sí? Que Mm, cuando yo estoy viviendo para mis propósitos, dice que si yo no fui llamado a la vida que estoy viviendo, yo tendré que trabajar por todos los recursos que voy a necesitar. mm, ¿Por qué? Porque en ese propósito, si es solo mío y no era el de Dios, no hay provisión para ese propósito. exacto. Entonces, la provisión de Dios está disponible, ya fue dada, ya Mm, fue impartida, ya nos la dio desde antes que naciéramos. Tú y yo ya teníamos una provisión asignada, un presupuesto divino asignado para nuestra vida aquí en esta tierra, pero ese presupuesto, esa asignación presupuestaria del cielo, solo está disponible cuando yo estoy viviendo el propósito de Dios. Ahí es mm, donde ese propósito ya incluye, como cuando tú contratas un crucero, ujú. tú dices, vale, yo quiero un crucero, pero quiero un crucero todo Todo incluido, incluido. ¿sí? Mm, Entonces tú, cuando cotizas un crucero, dices, ¿cuánto me sale uno todo incluido? Pues me lo invento, sí, te sale 10.000 euros. Y en uno en donde yo pueda dormir en el crucero y pueda comer fuera del crucero, y tú sabes que ahí se te vuelve todo más complicado, nadie te garantiza la calidad de la comida, nadie te garantiza que lo que vayas a comprar vaya a salir bueno. Entonces tú dices, vale, por tranquilidad voy a agarrar el todo incluido porque sé que ahí ya solo hago un solo pago y ahí ya todo lo que voy a necesitar para esos 15 días, esos 30 días de crucero, pues ya está incluido, sí, la comida, todo. ujú, Pues la vida en Cristo es igual. Tú dices, vale, yo voy a agarrar el paquete todo incluido en Cristo. ¿Y qué es el pago? Pues obedecer, hacer lo que Él te mandó a hacer. Y ese es el único requisito. Yo pago haciendo lo que Dios me mandó a hacer con los talentos que me dio a terminar la obra que empezó Jesús. Y entonces ahí está ya, el paquete está todo incluido. Sí, comida, casa, familia, viaje, todo ya ujú. está provisto para tu vida y para mi vida Exacto. si estamos viviendo el propósito de Dios. Y yo Ahora, no tengo que ir detrás de la añadidura. La ex- añadidura ya está. entonces, pero Aparece. en el momento en el que yo dejo de trabajar el propósito de Dios y empiezo a afanarme, a preocuparme, ese es un síntoma de que me salí del camino, me salí del propósito. Y si yo estoy teniendo que ir detrás de la añadidura, ¿sí? Tengo que estar batallando mucho para conseguir un trabajo, para conseguir ingresos, para tener gracia con los clientes, tener favor con las personas que pues compran el producto o el servicio que yo vendo. Si yo estoy teniendo que acudir a mis fuerzas, a mis Sí. amistades, a todo aquello,
y yo veo que las cosas no van saliendo, es Ujú. porque te ha salido del propósito. Ahí hay que oler la situación, saber leer la situación. Yo recuerdo hace unos años cuando empezamos, ¿no? Que nosotros insistimos mucho en querer hacer un negocio. Ujú. Y no, no, no. Ah, cuando estamos. Y no se daba, y no se daba, y no se daba, y no se daba. Y mira qué hicimos, ¿eh? Pero no, no fluían las cosas hasta que nos dimos cuenta que no, ya está. O sea, no, no era por ahí. Y ese es el mejor ejemplo. Yo también muchas veces quise empezar cosas en donde viví en carne propia, que es hacer las cosas con tus fuerzas, porque ni la Mm, gracia ni el favor de mm. Dios estaba presente. Y por mucho que tú le dedicaras tiempo a eso, tú ves que es como estar tratando de romper una piedra con un desarmador, pues, o sea, no salen las cosas. Pero ¿qué pasa? En el momento que tú empiezas a usar lo que Dios te dio para hacer lo que Él quiere que hagas, ahí es donde las cosas empiezan a fluir Sí, desde su gracia, desde su abundancia, desde su favor. Él usa personas, Él usa todo lo que tengas que tener asignado para tu propósito, Él te lo va a dar sí. y puede dártelo de la manera que él quiera. Y a veces también puede ser una incomodidad que tú estás sintiendo, porque a veces puede ser que estén las cosas yendo bien, digamos, y simplemente tú estás sintiendo algo raro, como también nos pasó en una temporada, ¿te acuerdas? Que Sí, estaba todo bien, pero había una incomodidad. Y ahí, bueno, yo creo que con este video muchos de ustedes van a irse después a tomar un café con Dios un café con Dios. Sí. y con un papelito y un boli para tachar algunos de sus planes y incluir otros planes nuevos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y lo impartimos a sus vidas, que ustedes también puedan experimentar lo que es esa gracia, ese favor Sí, de vivir dentro del todo incluido de sí, Dios. Cuando Él me envió, Él me da la provisión. Cuando Él no me ha enviado, la provisión me la tengo que buscar yo. sí, Cuando Él me envió, Él va a abrir puertas. Cuando Él no me envió, soy yo el que tengo que andar empujando las puertas para que se abran. sí. Entonces, quédate con eso y lo más Y importante, ¿sí? hay un dicho, hay un dicho en el mundo, en todos lados, que aplica mucho para esto y es, si lo tienes que forzar, no es tu talla. Ujú. Aplica para zapatos, anillos, pareja, propósitos, ¿sí? Trabajos. Lo tienes que forzar, No es tu talla. no es tu talla. Búscate uno de tu talla. Muy bien. Bueno, entonces, nosotros queríamos impartirte esto porque creo que hoy Jesús, esa sería una de las principales preguntas que nos haría a todos los que hemos pasado por cada etapa. Ujú. Todos nosotros vivimos en algún momento desconectados de Dios, ¿sí? Cuando vivíamos para nuestros propios deseos. Todos nosotros venimos a los pies de Jesús a través de algún amigo, algún familiar que nos ayudó a pasar de ser eh, creación de Dios a ser Hijos. hijos de Dios, ¿sí? Y todos recibimos a Jesús a través de que Dios usó a alguien para predicar y algo que nos predicó alguien, pues nos hizo recibir a Jesús en nuestro corazón. Luego el Espíritu Santo pues empezó a tratar con nosotros, porque dice que a través de que recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos imparte, el Espíritu Santo va a ser nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro consolador, y Él es el que nos va a guiar y a recordar todas las palabras que están escritos en el manual de vida para no solo ser un creyente oidor olvidadizo de la palabra, sino que para pasar y ser un discípulo. Y no cualquier discípulo, sino que la idea es que yo empecé como no creyente, luego me convertí a través de un amigo en un creyente y un seguidor de Jesús, y luego Jesús dice, yo no quiero que solo oigan y que se olviden, yo quiero que hagan lo que han escuchado de mí. Entonces ahí es donde paso de ser seguidor de Jesús a ser discípulo de Jesús, ¿sí? Pero Jesús no quiere que solo tú y yo seamos los únicos discípulos de Él, sino que Él quiere que avancemos y que también ayudemos a otros
que formemos a otros discípulos y probablemente aquí sea una parte clave de este podcast, ¿sí? ¿Para quién estoy haciendo discípulo yo? Mm, sí, Porque el propósito de Dios eso es no delicado. era, cuando Él dice, vayan y hagan discípulos para ustedes, no dice la Biblia. En la Biblia dice, vayan, id y hacer discípulos de todas las naciones y enséñenles lo que yo os he enseñado. Entonces, los discípulos que tú y yo tenemos que formar, preparar, consolidar, ayudar a desarrollar todo su potencial, son discípulos para Ujú, Jesús, para que sean como Jesús y no como nosotros. No nos equivoquemos porque ahí podemos desviarnos ujú, en el propósito. Sí, porque el propósito de Jesús es, quiero que hagan más discípulos para mí, para que vayan y lleven el evangelio a todas las naciones y que puede que en algún momento tú y yo hayamos caído en la tentación de hacer discípulos para que sean como nosotros, ¿sí? Que canten como cantas tú, que enseñen como enseño yo. Y no, Jesús dice, yo quiero que hagan discípulos para mí. Y cuando yo hago discípulos que van a preparar a otros discípulos, yo entiendo que la meta es que cada uno de esos discípulos que ya ha desarrollado sus dones, sus talentos dentro de una iglesia, lo único que puede pasar con su futuro es ser plantado en algún ministerio en donde va a ganar más gente nueva que no conoce a Jesús. Puede ser plantado en un encuentro de amistad nuevo, puede ser plantado en un ministerio donde van a llevar un equipo de fútbol, puede ser plantado en un ministerio donde van a llevar un banco de alimentos, puede ser plantado en cualquier lugar en donde Jesús pueda usar a esa persona y a sus talentos para ganar personas que todavía no son creyentes, ¿sí? Entonces, eso es un propósito claro de que Jesús lo modeló, Jesús lo enseñó, él formó a 12, los 12 formaron a los 70 y después los 70 vinieron y no le dijeron a los 12, miren, hasta los demonios se nos sujetan. Los 70 le vinieron a decir a Jesús que hasta los ujú. demonios se le sujetaban. Entonces, la meta es que tú y yo hagamos 12, que hagan 70 para Jesús, no para nosotros, que tú y yo seamos usados por Dios para hacer sus obras. Nosotros aquí en Tarragona, tú en donde quiera que estés, si estás en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en cualquier lugar donde Dios te haya plantado a ti, pues que sepas que el movimiento lo empezó Jesús. Él hizo lo que pretendía que nosotros hiciéramos, lo modeló con su manera de vivir y en 3 años fue suficiente. 3 años hizo a 12 que hicieron 70 y por esos 3 años que duró su ministerio, es que hoy, 2000 años después, tú y yo hemos escuchado la palabra de Dios y hemos sido ganados como amigos por algún amigo, algún familiar y ahora nos toca a ti y a mí como ministros de la multiforme gracia de Dios, pues hacer todos los propósitos de Dios, ¿sí? Que alguien predique para que la gente oiga la palabra de Dios, que alguien cuide a los nuevos creyentes, que alguien prepare a nuevos discípulos y que alguien plante a líderes en cada lugar donde Dios lo quiera usar para ganar a otros, ¿sí? Así que, ¿algo más, Eso señor? está, eso está, eso Bueno, está, amigos. entonces oramos para que Dios te revele en tu Ujú, corazón los propósitos, los planes que Él tiene para tu vida. Oramos para que ninguno de nosotros estorbemos en que se haga realidad el propósito de Dios en la vida de la gente, ¿sí? Que ni ella, ni yo, ni tú estorbemos en que Dios le pueda revelar sus propósitos a cada una de las personas que Dios nos ha dado para cuidar, que entendamos que no vinieron a nuestra vida para hacer nuestro propósito, sino que nuestro propósito son llevar a esas personas a vivir lo que Dios ya tenía planeado para ellos, ¿sí? Así que, repitiendo la pregunta del inicio, ¿para los propósitos de quién estoy viviendo? ¿Para los propósitos de quién estoy creando nuevos ministerios? ¿Para los propósitos de quién estoy abriendo nuevas áreas de servicio en la iglesia? ¿Para los propósitos de quién estoy haciendo todo lo que hago en el día a día, semana a semana, mes tras mes? ¿Es eso el propósito de Dios? ¿O solo estoy
enseñándole, liderando a la gente para que hagan mis propósitos. ¿Sí? Y si tu respuesta es que tú y yo estamos haciendo lo que hacemos para cumplir los propósitos de Dios, Mateo 28, 19 y 20 dice, yo estaré con ustedes hasta Sí. el fin del mundo, ¿sí? Si tú y yo estamos enseñándole a la gente lo que Jesús enseñó, con nuestra manera de vivir, les estamos modelando lo que Jesús modeló, estamos perdonando como Él perdonó, estamos amando como Él amó, estamos sirviendo como Él sirvió, estamos sanando a los enfermos como Él sanaba enfermos. Entonces, tenlo por seguro que Él va a cumplir su promesa de que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que ese es nuestro anhelo para tu Ujú. vida, para la vida de tu ministerio, para tu iglesia, para tu grupo, para cualquier lugar donde Dios te esté usando, que tú puedas contar con la presencia, ¿sí? Cuando Él dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, entender de que Él estará con nosotros si estamos haciendo sus propósitos. Así que les amamos, les deseamos una buena semana y bueno, ya vendrán más sorpresas la próxima semana de qué preguntas me haría Jesús si me encontrara con Él personalmente, ¿sí? Así que hasta la próxima. Chao. Chao, chao.